El tema que vamos a observar hoy va a ser el 2.4, que es el tema de multiplexores. Es el último tema que veremos en nuestra unidad 2. Ahora, ¿qué es un demultiplexar? Básicamente realiza la función contraria a la del multiplexor. También se les denomina demoves. Toma datos de una línea y los distribuye a un determinado número de líneas. Por ese motivo, el demultiplexor también se conoce como un distribuidor de datos. Por ejemplo, viene tu dato y tú decides hacia dónde lo quieres enviar. Por ejemplo, bueno, esta es la lógica básica de funcionamiento de un demultiplexor o de un demoves. Vean, como yo tengo dos selecciones de datos, o yo voy a seleccionar, tengo dos líneas de selección, yo tengo cuatro datos a la salida. Por ejemplo, con estas líneas de selección, el dato que viene aquí en la entrada, con estos dos yo voy a decidir hacia dónde lo envío, si hacia de 0, de 1, de 2 o de 3. Es la acción contraria al multiplexor. Para observar su principio de funcionamiento podemos guiarnos de esta pequeña tabla de funcionamiento. No puedo decir que sea una tabla de verdad, pero es muy parecido. Ahora, por ejemplo, si la selección de datos yo tengo que es 0 y 0, entonces, entonces yo voy a enviar este dato en la entrada en mi entrada que tengo en la entrada, lo voy a enviar a la salida de 0. Por lo tanto, teniendo esta combinación 0 con 0, yo lo voy a enviar al dato 0. ¿Por qué? Porque si yo elijo, o vamos a nada más analizar este, por ejemplo, vamos con el segundo. Aquí viene un 0. Este 0 se viene por acá, viene por acá, viene por acá, y entra esa compuerta. 0, como es una compuerta AND, hace una multiplicación, y 0 por cualquier valor que yo tenga, pues me va a generar un 0. Aquí en esta compuerta viene ese 1 que también es 0, que un 0, 0 por cualquier cosa que yo tenga en las otras dos entradas me va a generar un 0. Y en esta tercera compuerta, pues ven, aquí viene este 0, con un 0 que esté presente en las compuertas AND, sabemos que la salida va a ser 0. Ahora, aquí con eso yo garantizo que este dato que me viene de un multiplexor, en mi demoves yo lo voy a seleccionar o yo voy a ver hacia dónde lo voy a enviar con esta selección. Otro ejemplo sería que mis datos de selección serían 1, 1. Cuando yo mis datos de selección yo no tengo 1, 1, pues yo lo voy a mandar al dato de 3 y mi salida estaría así. Ven, todos los demás datos 0 excepto de 3, porque yo estoy seleccionando esa salida para que mis datos de entrada se distribuya en esa salida. Así es como funcionan los demultiplexores. Ahora, los demultiplexores en sí no se fabrican, no existen, porque podemos utilizar los decodificadores como si fueran un demultiplexor. Por ejemplo, nosotros habíamos trabajado con el decodificador 74-154. Sabemos que los decodificadores pues tienen una señal binaria de unos y ceros. Estas señales binarias ellos lo decodifican y, por ejemplo, seleccionan qué dato es. Aquí en el 101, en el 10 sabemos que es el número 10 o es el 10 binario. Por lo tanto, yo voy a mandar señal a esta salida. Vean, todas mis salidas son negadas o tienen esta bolita que significa negación para nosotros. Si yo aquí estoy mandando un 1, entonces a la salida yo voy a obtener un 0, pero solamente por esta. Y todas las demás tienen que ser unos. ¿Por qué? Porque ellas están recibiendo un 0 y al negarlo pues lo convierten en un 1. Entonces ese es el trabajo del decodificador: agarrar esta señal binaria y decidir qué dato es. Por ejemplo, para activar mi salida 0, que es esta, o el decimal 0, aquí tendría yo que tener 0, 0, 0 y 0. Entonces aquí esta salida tendría 0 y todo lo demás sería un 1. Así es como trabaja un decodificador. Esas entradas pues son las entradas de habilitación y pues sirven para activar o desactivar el decodificador. Y en este caso lo vamos a utilizar como un demultiplexor. Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que la línea de datos, pues o las entradas
A, B, C, D, que es la entrada binaria, yo la voy a considerar como la línea de selección de datos. Y la entrada de habilitación enable, que es el 18, yo la voy a tomar como la entrada de datos que me manda un multiplexor o una sola línea de datos. Aquí en teoría el multiplexor me tiene que mandar un 1, pero si se dan cuenta el 74154 trabaja su entrada de habilitación, que ahora es mi entrada de datos, en lógica inversa o con lógica, lógica negativa o lógica negada. Por lo tanto, a este 1 yo lo tengo que pasar por una compuerta NOT y convertirlo en un 0. ¿Para qué? Para que podamos habilitar y deshabilitar. Aquí sabemos que va a haber una cierta combinación. Por ejemplo, volvemos con el 0, 0, 1, que sería, perdón, el 0, 0, 0, todas en 0, para que no haya error. Sabemos que este dato es el dato binario 0, y tendría que yo obtener una salida aquí. Pero para que yo obtenga una salida, yo tengo que habilitar mi entrada enable. Si yo aquí le mando un 0, aquí yo le estoy mandando un 1 y mi entrada de habilitación está deshabilitada. Por lo tanto, yo decido con el enable, decido por dónde enviar mis ¿cómo se llama? Mis líneas de datos o mis líneas de selección de datos. Aquí yo decido por cuál voy a enviar con la entrada de habilitación o la entrada de datos del MUX. Así es como funciona un decodificador como un demultiplexor. Ahora, podemos hacer una tabla de verdad o una tabla de funcionamiento. Por ejemplo, aquí, si yo tuviera lo que tengo acá, 0000, pues voy a mandar datos por el D0. Si aquí yo tuviera, vamos a cambiarlo de color, yo tuviera, no sé, el 0, 0, 0, 1, yo aquí estaría enviando mi 0 en D1. Si yo tuviera todos en 1, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, pues yo tendría que mandar este 0 en el dato 15 y todos los demás serían 1. Así es como utilizaríamos nuestro demultiplexor o nuestro decodificador como demultiplexor. Bien, un ejemplo, por ejemplo, volvemos a lo mismo, tengo mis entradas en 0, A0, A1, A2 y A3, todas en 0, entonces yo voy a mandar un dato o un 0 en este caso, como todas mis salidas están en lógica inversa, el 0 me saldría en el dato 1 y todo lo demás, perdón, el 0 me saldría en el dato 0 y todos los demás serían unos. Otra combinación, que si yo tuviera 0, 0, 1, 0, todos los datos me saldrían en 1, excepto D4. En D4 estaría mi 0. Otra combinación sería cuando A3 vale, aquí cuando A3, vamos a corregirlo, cuando A3 vale 1, cuando A2 vale 1, y cuando este y este son ceros, entonces tendría que salir por D12S0. ¿Por qué trabajamos con los ceros? Vuelvo a repetir, porque mi decodificador como demultiplexor trabaja con lógica inversa. Aquí, para que podamos trabajar con los unos, por ejemplo, que acá, vamos a cambiarla de color, acá este fuera un 1 y todo lo demás fuera 0, pues tendríamos que poner 15 compuertas negadas, que eso sería muy tedioso. Para evitar eso, pues vamos a armar este circuito digital. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que para poder activarlo, yo voy a mandar un 0. Volvemos al ejemplo de que yo estoy mandando ceros, 0, 0, 0. Entonces yo tendría un 0 aquí en la salida, vean. Aquí, como es un 0, sabemos que es 0 volts, y yo aquí esta tira de LEDs o una barra de LEDs funcionan a 5 volts. Yo aquí estoy mandando mi positivo, mis 5 volts, y como aquí hay 0, pues la diferencia de potencial viene en esta dirección. Entonces, para yo evitar poner tantas compuertas NOT y hacer que mi demultiplexor funcione como estamos acostumbrados a que sea 1, pues aquí este LED prendería. Ahora, como en todos los demás, por ejemplo, aquí hay un 1, por ejemplo, aquí hay un 1, en todos los demás sabemos que hay un 1.
Entonces aquí hay 5 volts, pero aquí también vienen 5 volts. Y como tienen el mismo nivel de voltaje, pues no hay diferencia de potencial, que sabemos que ese es el voltaje. Y como no hay diferencia de potencial, pues no hay corriente eléctrica, o los electrones no fluyen hacia ningún lado, y por lo tanto los LEDs están apagados. Esa es una forma de evitar utilizar tantas compuertas. Pero no se preocupen, este lo vamos a armar en multisync para que quede claro y podamos ver el funcionamiento del demultiplexor. Entonces nos vemos en el siguiente video, que sería la práctica del demultiplexor con el decodificador 74154.